Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta y última de las conversaciones con Federico Mayor Zaragoza y Emilio Muñoz Ruiz en la serie que hemos denominado De la memoria a la historia, organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y que vamos a dedicar al presente, como siempre, mirando al futuro. Bueno, como sabéis, Federico Mayor Zaragoza es el presidente de la AEAC y además es presidente de la Fundación Cultura de Paz, director del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, copresidente del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, Demos Paz, etcétera, etcétera. Emilio Muñoz es el presidente del Consejo Consultivo de la AEAC y actualmente continúa siendo una referencia obligada para todos los que necesitan orientación en el campo de la política científica, de las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad, los diálogos entre ciencia y política, etcétera, etcétera, etcétera. Federico, Emilio, hemos dedicado 3 tertulias a mirar al pasado, sistematizando vuestros recuerdos, intentando trascender de vuestras memorias construyendo historia. Bueno, pues sobre esas miradas al pasado, hoy vamos a hablar del presente y, si os parece, del futuro. Así que, Federico, en estas conversaciones hemos cumplido el deber de memoria. Ahora debemos cumplir con el deber de diseñar el futuro que las generaciones que llegan a un paso de la nuestra merecen. ¿Qué nos recomiendas? Pues lo primero es no estar distraídos, porque ya no podemos ser más espectadores de lo que acontece. Tenemos que pasar, como antes indicaba, nosotros los pueblos, tenemos que pasar a ser actores, no espectadores. Y para ser actores lo que tenemos que hacer es añadir al deber de memoria el no caer en el delito del silencio. Porque a mí lo que me preocupa en estos momentos es que veo que hay muchos aspectos en los cuales sí que a través de los medios, etcétera, se plantean una serie de problemas y una serie de posibles acciones y sin embargo a continuación lo que hay es delito de silencio total. Yo protesté enérgicamente cuando después de que por fin había un presidente en Estados Unidos que se llama Barack Obama, que en el año 2015 firma con resolución, porque es como hay que hacer las cosas. Los presidentes están para presidir, no para consultar todo el día. Pues va y firma en París los acuerdos sobre cambio climático. Y a continuación se va a las Naciones Unidas y firma la resolución, que es preciosa, sobre la Agenda 2030, porque dice resolución para transformar el mundo, to transform the world. Bueno, pues ya estaba en un momento. A continuación viene a los 5 o 6 meses un señor llamado Donald Trump, que el mismo día de su nombramiento advierte que no pondrá en práctica ni los acuerdos de París sobre cambio climático, ni la resolución sobre la Agenda 2030. ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que hacemos los ciudadanos, sobre todo los europeos? Callarnos. Delito de silencio. Deber de memoria, delito de silencio. Tenemos que terminar con los delitos de silencio porque en ello va el que el futuro sea todavía la habitabilidad de la Tierra sea posible y que el futuro sea el que deseamos. Yo he escrito, en los 2 años de la pandemia, he escrito un libro que se llama Inventar el futuro. Yo creo que ha llegado el momento de que la comunidad científica, que ahora sí, ahora ya somos todos iguales, ahora ya somos hombre y mujer, ahora ya tenemos la capacidad de expresarnos libremente, ahora ya tenemos que dejar de ser espectadores y pasar a ser actores. Tenemos que cambiar muchas de las actuales tendencias y para ello lo que tenemos que hacer es la creatividad. Este es el gran don de cada ser humano capaz de crear nuestra esperanza. Por tanto, yo creo que deber de memoria, pero ya no más delito de silencio.
Ujú. Emilio, estamos empezando la tertulia y cómo ha empezado Federico. ¿Qué Bueno, planteas ya, para pensar y no, proyectar el es que futuro? yo sé que en esta tertulia yo tengo un déficit brutal, porque Federico, además de este último libro, ya había hablado antes del futuro, y siempre ha estado presente en él. Ujú. Yo voy a ser un poco más circunscrito a reflexiones de mis últimos campos, el de la filosofía, y yo lo que evoco siempre es, por ejemplo, a Walter Benjamin, aun a riesgo de que muchos jóvenes digan, uy, qué rollo, va a mencionar este señor la historia y todas estas cuestiones. Bueno, Walter Benjamin y muchos otros han mencionado eso de que no se puede construir el futuro sin pensar en el pasado y el presente. Y insisto, aun a riesgo de que los jóvenes no se sientan cómodos, me gustaría insistir en ello. Creo que ninguna de las generaciones puede considerar que es la última, sino que ha habido antes algo y que tiene que haber algo después. Y por lo tanto, esto es absolutamente necesario. Esta es una de las pequeñas obsesiones que repito siempre. Bueno, ¿qué diría además? Pues que me gustaría que se recuperara la confianza en la ciencia, en los científicos, y me gustaría sobre todo, y lo he podido comprobar en las pequeñas contactos que he tenido con jóvenes que ya serán de la generación esta que llaman Z, porque he seguido dando clases de ética en minas, porque el otro día se presentó un libro en la residencia de estudiantes donde Federico Mayor estaba presentando, y a la salida había un grupo de jóvenes también, aparte de los que yo había tratado en la clase que di, hablando de ética. Y bueno, en los dos casos, al hablar con ellos brevemente, porque me gusta mucho acercarme a los jóvenes, les dije, bueno, vosotros sois la esperanza. Y noté que se sonreían, que me miraban con afecto y que entonces se podría dialogar. Si en vez de estar acusándoles de que son incapaces de algo, empezamos a decirles que son la esperanza, pues a lo mejor conseguimos algo. Ujú. Bueno, Federico, aunque sea muy arriesgado resumir prioridades, ¿qué cambios esenciales crees que deben caracterizar el futuro? El primero, un nuevo concepto de seguridad. Desde hace muchísimos años, yo insisto en que no podemos seguir con un mundo que tiene hoy un sistema de defensa que hace que cada día se inviertan 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que mueren de hambre miles de personas, que viven, muchas de ellas, que tienen que emigrar. Es que realmente cuando uno mira el panorama general, dices, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero cómo puede ser que haya estas empresas que ganan miles de millones y que además después no pagan impuestos? ¿Cómo puede ser que hoy en Europa no podamos expresarnos? Y esta es otra de las grandes prioridades. Tiene que haber un multilateralismo democrático. Tenemos que aprobar rápidamente, igual que en el año 48 se aprobó una declaración de derechos humanos, ahora tenemos que aprobar una declaración de democracia. No puede ser, no podemos seguir con un sistema en donde, como hoy en estos momentos en Europa, resulta que Europa no puede expresarse porque por unanimidad. ¿Quién ha añadido la unanimidad? Porque en el año 2003, cuando Bush Jr. invadió Irak, deber de memoria, pues había un presidente en Francia, el señor Jacques Chirac, que dijo, no, esto está basado en una mentira, esto no, aquí no hay armas de destrucción masiva. O sea, había esta capacidad de Europa, que es muy importante. Europa cuantitativamente no es relevante, pero cualitativamente es muy importante en el mundo. Pues ahora no pinta nada, porque se ha hecho lo mismo que hizo con las Naciones Unidas. Se les puso el veto de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se acabó la capacidad de las Naciones Unidas para ser la gran mediadora, para ser la que resuelve los problemas por la palabra y no por la fuerza, pues se terminó. Pues ahora está pasando lo mismo con la Unión Europea. Yo creo que esta es la gran prioridad.
en estos momentos tenemos que decir, señores, ya está bien de tener esta seguridad de las bombas y de las amenazas, porque está muy bien que se garantice la seguridad territorial, pero vuelvo a insistir, ¿y las personas que viven en estos territorios? Y las personas que se viven en estos territorios que tienen que atenderse su nutrición. En primer lugar, la alimentación. Pero es que hoy ya estamos también en necesidad de agua potable, en servicios de sanidad de calidad, en cuidado del medio ambiente, en una educación que sea educación. Ya está bien de hablar de educación y a continuación hablar solo de capacitación, que no tiene nada que ver con la educación. La educación es que cada ser humano sea capaz de dominar su futuro, de ser él el que diseña lo que va a hacer y lo que quiere hacer y lo que piensa hacer, y no que sea impuesto por unas capacitaciones que le llevan solo por un camino. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que estoy muy preocupado porque me doy cuenta que hemos aceptado lo inaceptable. Hemos aceptado que se hable de los jueces diciendo estos son progresistas y estos son conservadores. ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Cómo podemos aceptar que un juez no puede ser ni conservador ni progresista? Hombre, un juez se representa por la neutralidad, con los platillos de la balanza en el mismo nivel. Hemos aceptado una gobernanza a escala mundial que nace en el año 1986 con Reagan, el G6 en aquel momento, que son los que realmente toman las decisiones y todos los demás solo miran. Por tanto, prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades son la puesta en práctica de la Agenda 2030, y para esto se necesita que haya un multilateralismo democrático. Tiene que haber multilateralismo democrático en las Naciones Unidas, a las cuales ya está bien de tener el veto permanente, y sobre todo y muy rápidamente, que Europa recupere su capacidad de ser realmente el gran multilateralismo con gran experiencia, etcétera, que lo pueda aportar a la humanidad. Y todo eso que acabo de decir, se facilitará exclusivamente nutrición, servicios de salud, etcétera, si hay una comunidad científica consciente que dice, señores, se ha terminado, ha llegado el momento de no ser más espectadores e influir en los acontecimientos que se están produciendo, porque o nos inventamos el futuro o las perspectivas son muy sombrías. Pues aquí nos debatimos entre el optimismo y el pesimismo, Emilio. ¿Realmente tú crees que puede hacer algo la academia y la ciencia por el futuro? Bueno, justo es lo que estaba pensando y lo pienso constantemente. Hay que movilizar a las comunidades científica y académica. Me ha impresionado la reacción, más bien la no reacción, en situaciones tan críticas, ya incluso con la crisis económica previa, donde apenas he visto reacciones en el sentido de cuestionar medidas que creo que no son absolutamente humanas, aunque no sé si son económicas o economicistas, de esto de la austeridad, de esto de que hay que apretarse el cinturón, de que el sur quizá no puede llegar a lo que el norte está haciendo, en fin. Menos mal que luego en la segunda crisis sí Europa reaccionó un poquito, pero con todos los problemas que Federico estaba planteando. Es decir, movilizarlos y que salgan de su zona de confort, si es que la tienen. No sé si tienen mucha zona de confort los académicos y los científicos, pero en cualquier caso no pueden permanecer en esta situación de no definirse, de no unirse, de no defender sus recursos, que todos estaremos de acuerdo en que se podrán defender, cuando una sociedad entera reclame que hay que financiar a estas personas que están preocupándose también por la sociedad. Esta es la necesidad absoluta para mí, que la comunidad científica y académica deje de mirarse el ombligo y que tiene que salir al campo de la
noble revolución de la palabra, de la inteligencia y sobre todo del conocimiento. Bueno, pues Federico, utilizando palabras que te hemos escuchado y sobre todo los conceptos que tienen detrás esas palabras, ¿cómo crees que será posible la sustitución de la gobernanza plutocrática que planteas? Pues mira, hace años, nada menos que con personas de la calidad humana y también del nivel a escala internacional, como Nelson Mandela, como Mikhail Sergeyevich Gorbachev, como Alexander King, como Claude Simon, redactamos una Declaración Universal de la Democracia. Como todo lo que hicimos hasta ahora, inmediatamente fueron rechazadas estas iniciativas por la gobernanza plutocrática y supremacista del G7, del G8, del G20. Bueno, pues tengo que recordar, de ver de memoria, que hicimos unas cumbres de la Tierra. Dijimos, ahora nos van a escuchar. Hicimos el documento, trabajando hasta altas horas de la madrugada en Río de Janeiro, que se llamaba Agenda 21, Agenda para el siglo XXI. Y después, con Kofi Annan de líder, dijimos, no, entonces no ha habido ningún éxito. Pero ahora sí, ahora lo hará con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya se basaban en una Carta de la Tierra, que es un documento precioso, pero se basaba también en la Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz que se había aprobado. El mismo éxito que el anterior, en cuanto en aquel momento el presidente del G7 era el señor Bush Jr., exactamente como había hecho su padre. Todo eso no sirve para nada. En una palabra, ahora ya tenemos que decir que basta de plutocracia y basta de G7 y basta, a partir de ahora, democracia a escala mundial. Igual que en el año 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahora a los 75 años se debería aprobar esta Declaración Universal de Democracia para que realmente Europa recuperara la capacidad de multilateralismo democrático, que las Naciones Unidas recuperaran la capacidad para decir nosotros los pueblos, que es la primera frase de su carta, etc. Ojo, porque estamos hablando de fenómenos irreversibles. Ojo, porque estamos hablando de consentir lo que nunca hubiera debido consentirse. Yo no me opongo que haya estas grandes empresas que ganen miles de millones, pero que paguen los impuestos, que distribuyan. No puede ser que en Europa, hoy miremos Europa y digamos, no tenemos capacidad de intervención por la unanimidad, pero es que además estamos llenos de paraísos fiscales. Hombre, qué vergüenza. Digamos la verdad. Yo creo que un científico lo que tiene que hacer lo primero es hacer un análisis científico de la situación. Es decir, no, esto es intolerable. De que los jueces estén metiendo en política y que sean unos progresistas y otros que no lo sean. ¿Pero qué es todo eso? Hemos tolerado lo que era intolerable. Ahora nosotros los pueblos debemos, puesto que ya tenemos la posibilidad de expresarnos, tenemos que cambiar las actuales tendencias. Son muy sombrías. Y yo por eso creo que en homenaje a nuestros descendientes tenemos que decir eso de hemos resuelto evitar a las generaciones venideras y ahora ya lo podemos hacer. Ahora ya podemos, ahora ya debemos. Emilio, entonces, a tu juicio, ¿cuál es la vía? O bueno, se lo planteo con palabras que también te hemos escuchado otras veces. ¿Tú crees que hay que avanzar por la vía del diálogo entre ciencia y democracia? Bueno, sí, eso es una obsesión. He tratado siempre de poner de relieve que la experimentación me apasiona y creo que este instrumento de diálogos entre ciencia y democracia, que he tenido la oportunidad, gracias a la EAC, de poder establecer una sección que, bueno, se me ofreció que fuera personal y dije, bueno, prefiero que se llame esto, diálogos entre ciencia y democracia, pues me parece absolutamente fundamental y necesario. Es decir, creo que ciencia y democracia
cuando hemos estudiado en los trabajos que estamos haciendo, en reflexión con otro compañero de la EAC y de otros dos compañeros, Víctor Ladero y Jesús Rey, esta situación, pues la verdad es que lo que hemos empezado a ver es que estas dos instituciones, a pesar de que siempre están en busca de una identidad, porque bueno, es casi su propia esencia, han ido bastante convergentes y que han coincidido a lo largo de la historia en muchos sentidos. Bueno, podríamos hablar remontarnos hasta los griegos, si fuéramos dando este salto hacia atrás. Entonces, estos diálogos entre ciencia y democracia me parecen absolutamente necesarios. Y dentro de este paraguas hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo que pueden cumplir algunos de los objetivos de la EAC, que es acercar la ciencia a la sociedad y la sociedad a la ciencia. Bueno, si en las tertulias anteriores habíais tenido que ser breves, sometidos a una férrea autodisciplina, el esfuerzo de hoy ha tenido que ser muy, muy especial. Y como tenemos que acabar esta cuarta y última conversación de la memoria a la historia, pues tenéis unos minutos para cerrar este análisis del presente mirando al futuro con una reflexión final. Federico, adelante. Para la reflexión final, me gustaría utilizar dos frases de Albert Camus. Una que yo vengo repitiendo desde hace muchos años porque fue muy importante para mi vida, que dice: les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Que no nos digan esto las generaciones venideras, porque está muy bien atrevernos a saber, ya el sapere aude de Horacio, ¿no?, que figura en el emblema del condado de Oxford. Atrévete a saber, pero después es muy importante atreverse a saber, pero después es saber atreverse. Porque si sabemos las cosas, sabemos las soluciones, tenemos nuestras convicciones y no las aplicamos, por tanto, ahora los científicos tenemos que decir lo que creemos que hay que decir para que las cosas cambien. La segunda frase, que también es de Albert Camus, es decir, hay que darlo todo en el presente para cambiar el futuro. Es decir, que hay veces que pensamos que para cambiar el futuro lo que tenemos que hacer es sentar ahora bases distintas para el futuro. No, lo que hay que hacer es ahora, inmediatamente, tomar las decisiones que permitan entrar en una nueva era. Vuelvo a decir que a mí me impresionó mucho cuando oí que se decía, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Pues esto es lo que tenemos que pensar y, por tanto, sobre todo la comunidad científica, lo que tiene que hacer es no ser ya espectadora de lo que acontece, sino actora. Bueno, Emilio, pues palabras finales por tu parte. Bueno, voy a evocar a otra persona que es un economista de los que yo respeto ahora mucho, Douglas Tenor, que fue porque este hombre que ha vivido casi un siglo, creo que nació en 1900 poco y murió en 2015, pues Douglas C. North. Douglas, que además lo escribe con 2 S. Este hombre, un historiador y economista, lo que ha hecho es defender el papel enorme de las instituciones para contribuir al desarrollo de la historia. Y desgraciadamente en España no tenemos muchas instituciones, esa es una de las cosas, por lo tanto fortalezcamos instituciones. Y yo creo que ciencia y democracia son instituciones, o deben de serlo. Y esto es una cuestión que me lleva a una pequeña reflexión final acerca de una situación que me preocupa en el caso de la ciencia española, que es que hemos tenido la ocasión o la oportunidad de tener un premio Nobel, Francis Mojica, modesto pero brillante científico en la Universidad de Alicante, que trabajando con bacterias muy especiales que vivían en entornos especiales, descubrió un mecanismo bacteriano que ha permitido hacer edición genética mejor que la ingeniería genética que se hacía antes. Este señor no publicó muy brillante, publicó donde pudo, pero luego ha ocurrido que ha habido inteligentes investigadores extranjeros que se han dado cuenta de la importancia, como 2 mujeres que merecieron muchos premios y los han merecido, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna,
Pero Francis Mojica, menos mal que los americanos han reconocido después que a este señor había que darle premios. Pero este señor se ha quedado fuera, no solo de los premios gordos, porque siendo 3 podía haber tenido el Nobel, sino que incluso me he enterado recientemente que en un premio de Princesa de Asturias que se ha dado, a alguien que era español, obviamente, pues puso el veto a Francis Mojica para que tuviera el premio, que se les dio a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna. Me parece muy preocupante. El siguiente caso es muy reciente y es de nuestro amigo, miembro de la EAC y del Consejo Consultivo, Jesús Ávila. Jesús acaba de hacer un descubrimiento extraordinario en el que va a competir con gigantes, va a competir con tiburones, va a competir con muchas cosas. He visto que el CSIC ha reaccionado, quizá porque tiene una presidenta muy joven y ya ha patentado parte de lo que han hecho. Es el tema de la posibilidad de rejuvenecer neuronas por reprogramación celular. Hasta ahora están luchando para publicar, porque no va a ser fácil que publiquen en alguna revista importante. Menos mal que ahora los repositorios facilitan. Pero España tiene que reaccionar, pero España no es capaz de defender a los científicos porque no conoce lo que es la ciencia. No lo conoce, no lo sabe. Si le hacen una encuesta artificial dice que les gusta mucho, pero no más. Esta defensa, porque haber tenido 2 premios Nobel posibles en estos tiempos del siglo XXI hubiera servido para que la ciencia española, por lo menos, sí hubiera impactado, porque eso sí, nos gusta la fiesta, el folclore, el reconocimiento, pero a veces nos cuesta favorecer ese reconocimiento o la posibilidad de que lo haya. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros, Emilio y Federico, muchas gracias por compartir con nosotros este caudal de sabiduría y de experiencia. Bueno, pues amigas y amigos de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, también a vosotros muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones con Federico Mayor y Emilio Muñoz. Que el futuro nos sea propicio.